Me dijeron que Monterrey no tenía nada, así que vine a comprobarlo y empecé en un lugar que antes era puro fuego y acero y terminé en uno de los paseos más impresionantes de la ciudad, pero lo que encontré en el camino no fue lo que esperaba. Casey Vlogs. Bueno amigos, estoy viendo a ver si llegamos al horno 3, pero creo que estamos muy bien con el tiempo en realidad, Un poquito agitado el muchacho. ¿Qué pasa, boys? ¿Qué pasa, girls? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ultra feliz como cada vez que nos vemos, pero hoy un poco más porque estoy en un lugar que tenía muchas ganas de conocer. Parque Fundidora. Esta ciudad no la construyeron, la forjaron. Durante décadas todo esto que ven fue fuego, acero y sacrificio. Y miles de familias dependían de lo que pasaba dentro de estas estructuras. Y donde había ruido industrial, hoy hay niños jugando. Parte de mi visita acá es lograr entender por qué dicen que Monterrey es la ciudad más trabajadora de México. ¿Cómo es su nombre? Homero Siller. Perfecto. ¿Y hace cuánto que vive acá en Monterrey? Pues desde niño. ¿Qué significa el Parque Fundidora para la gente de Monterrey? El Parque Fundidora. Bueno, anteriormente, como su nombre lo dice, fundidora. ¿Qué era la fundidora? Fundición de fierro y acero de Monterrey. Toda la gente que vive de este lado, varias colonias de aquí, inclusive yo, fueron casas que fueron hechas por el dueño particular del Parque Fundidora, del dueño Fundidora, pero se lo expropiaron, se lo expropió el gobierno y ya hicieron un parque y aquí trabajaron todos mis vecinos y ahorita pues quedó muy bonito porque antes eran puras vías del tren, fierros por aquí, fierros por allá, nadie podía entrar más que los trabajadores antes y ahorita no, pues las vías quedaron ahí abajo. Y a nivel emocional, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante para los regios este lugar? Yo creo que en todo el mundo ahorita está lo que se refiere al aire fresco, al clima, el medio ambiente. Y cuando escuchas a alguien que vivió todo esto, entendés que no estás caminando por un parque cualquiera, estás caminando por un lugar que alguna vez sostuvo la vida de miles de familias, un lugar donde el trabajo no era una opción, era la base de todo. Y ahí Monterrey deja de ser una idea y se vuelve algo real. Una curiosidad que he visto acá es que se festejan casamientos y se hacen también fotografía de 15, algo muy de nuestra hermosa tierra de Latinoamérica, ¿no? Bueno, aquí se hacen las fotos de las quinceañeras y también casamientos muy elegantes, he visto que llegan ahí en limusina, tal, y bueno, se entiende porque este lugar es precioso, es elegancia pura de hecho. Y esto que vemos acá, que parece un cuadradito tipo de Minecraft, es una hielera, o sea, esto se usaba para tener agua adentro y suministrársela a todos los obreros que estaban acá en la fundidora. Cómo hemos evolucionado, ¿no? Este lugar tan hermoso por el que pasamos, si se fijan, en realidad tiene en medio una rectificadora que se usaba para nivelar las piezas de acero dentro de la fundidora. Decime si esta no es la típica máquina que tiene ahí tu abuelo guardada en el garage o en el patio y que nadie sabe para qué sirve, pero tu abuelo dice, no, es que ya va a volver a servir, ya van a volver a estar de moda. Esto que vemos atrás es un poco lo que les comentaba antes. Ahora todos estos sectores que antes eran usados para fundir acero, ahora lo usa la gente para venir a hacer picnics, a charlar, estar tranca palanca, me encanta, ¿eh? Bueno, y ahora nos unimos acá al cumpleaños. ¿Qué es lo que están comiendo, muchachos? Pizza y botanas. Y botanitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comida? Pues el pastel. El pastelcito. ¿Son todos de acá de Monterrey? Sí. Ay, cómo se pusieron tímidos, recién gritaban todos juntos, todos. Ahora, sí, creo que sí. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir en Monterrey, chicos? La pasión por el fútbol, los estadios. La Los gente. lugares como estos, verdes, de áreas verdes. Está increíble, ¿no? De hecho, el Parque Fundidora, ¿qué significa para ustedes, para los jóvenes de acá? Un lugar de reunión. Convivencia. Perfecto. Es un lindo lugar, de hecho, para celebrar cosas también veíamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se divierte la juventud acá en Monterrey? Pues puede ser. Trabajando. Sí, les creímos todos acá en los comentarios, todos deben decir, sí, se ven muy trabajadores. ¿Es muy fiestero y joven de Monterrey o es más bien tranquilón? Sí, somos fiesteros, ¿sabes? Estas son las sueñas. Mañanitas que cantar. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, no despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.
Bueno amigos, les comentaba que acá se festejan eventos y justamente me encontré, bueno, de hecho vemos que allá están haciendo foto una quinceañera y me encontré con una cumpleañera. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Dana. Dana, que tiene muy buena vibra. Dana, ¿cuántos años cumple? Acabo de cumplir 19 años. 19 años, se vino acá con toda la banda que ya lo vamos a mostrar. ¿Son amigos de la escuela, algo así? Sí, la mayoría es mi grupo de escuela, uno es de secundaria y otro es mi novio. Ok. ¿Usted de qué parte de México es? Somos de... Tengo que decir de Monterrey, ¿no? Si sos de Monterrey, sí. Y si no, no, pero Ah, sí. no, soy de San Luis Potosí. ¿Y por qué quería decir que sos de Monterrey? Porque vivo aquí Bueno, ¿hace cuánto vivís acá? hace 19 años. Acabo de cumplir 19 años. Bueno, claro, o sea, es más regia que todo lo que viven acá, más o menos. Ok, perfecto. Entonces sos de Monterrey. ¿Te sentís regia o no? Sí, un poco. ¿Qué cosas te hacen sentir regia y qué cosas no tan? Me hace sentir regia porque como carne asada, yo creo. Y lo que no es porque a veces me dicen palabras y ni yo las entiendo. Ah, muy coloquiales de acá, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tenés en estos 19 años? Yo creo que el día de hoy, porque la verdad ya quería celebrar mi cumpleaños con amigos y el día de ayer que fue con mi familia, pero el día de hoy con mis amigos que estoy compartiendo un cumpleaños. Lo que estás viendo no es solo un parque, es lo que quedó de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, fundada en 1900. Durante gran parte del siglo XX, esta fue una de las acereras más importantes de América Latina y una pieza clave para el desarrollo industrial del norte de México. Acá se producían toneladas de acero que se utilizaban en infraestructura, construcción y transporte, impulsando el crecimiento de Monterrey como uno de los centros industriales más fuertes del país. El proceso era exigente y altamente técnico. Los altos hornos, como el horno 3, operaban a temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius, transformando mineral de hierro, coque y piedra caliza en hierro fundido. Miles de trabajadores pasaban por acá todos los días en turnos largos, en un entorno donde la precisión no era opcional. Este lugar no solo generaba empleo, sostenía colonias enteras y moldeaba el estilo de vida de toda una ciudad. Después de más de 80 años de operación, la fundidora cerró en 1986 y lo que antes era una zona industrial cerrada, hoy es uno de los espacios públicos más emblemáticos de Monterrey. Ok, vengo caminando de acá para allá y me estoy dando cuenta que el parque es mucho más grande de lo que imaginaba. Y lo que no sé es dónde estaba el horno 3. Estaba por allá, no lo encuentro por ningún lado. Ya se me está haciendo tarde encima, pero tengo una idea. Otra vez Google Maps al rescate. Saben que para mí Maps es algo básico, no es un lujo, pero necesitas datos para que funcione. Y ahí es cuando el que me da paz mental y me salva la vida es HolaFly. Para el que recién llega, HolaFly es un SIM, es decir, un chip digital. Lo compras online antes del viaje, te envían un QR, lo escaneas, se instala y listo, tenés internet desde que aterrizas. Mira, pongo horno 3, cómo llegar a pie y listo. Ya tenemos cómo vamos a llegar hasta donde queríamos. Todo gracias a HolaFly. Y no solo para eso, te sirve para tener WhatsApp conservando tu número original, reseñas, horarios, internet en todo momento. En una ciudad como Monterrey, donde todo es grande y las distancias engañan, tener datos desde el minuto 1 te da tranquilidad. Si vos también viajás y querés moverte con paz mental, te dejo mi link en el comentario fijado y usando el código KAISI tenés un 5% de descuento. Ahora sí, vamos a buscar el horno 3 antes de que se nos haga tarde. Miren amigos, encontré acá como un lugar donde tienen los trajes que usaban en esa época los mineros y de hecho creo que te los podés poner, me lo voy a probar a ver qué onda. Ok amigos, miren, estos eran los trajes que usaban y de hecho me acabo de dar cuenta que están sucios, así que seguramente después que me saque esta camisita blanca va a quedar, bueno,
amigos, con cicatrices de haber presenciado lo que construyó Monterrey, el fruto del trabajo de todos estos regios que construyeron esta bella ciudad y construyeron también justamente una ciudad que se siente orgullosa de su trabajo, ¿no? Y se va entendiendo un poco por qué, porque fue construida en base al trabajo. Miren, amigos, yo creo que todos hemos visto uno de estos en las películas de antes, un reloj chequeador. Vos ponías tu tarjeta ahí, hacías el check cuando entrabas a trabajar. Y estoy leyendo, que me pareció súper loco, que la mayoría de los trabajadores que venían eran gente inexperta, que por ahí venía de una fábrica de cerveza o de una minería o de zonas rurales la mayoría, y tenían que aprender rápidamente cómo funcionaba el oficio, porque claro, se necesita mucha mano de obra, pero no había mucha mano de obra instruida, ¿no? Ahí verán que ya están bajando. Esto antes no era una atracción turística, sino que acá trabajaron generaciones y generaciones para poder construir toda esta locura que estamos viendo. Y antes, en vez de ser un tour, bueno, básicamente era juego y disciplina de la más bestia que podían conocer. Amigos, estamos a punto de subir al corazón industrial de Monterrey, la cima del Horno 3, que antes no era un mirador como lo es ahora, sino que era un alto horno donde se producía el hierro que fue causante del crecimiento del norte del país durante décadas. Amigos, amigas, ¿están viendo esto? Es una absoluta locura. Qué bello, qué magnificencia, el solcito dándonos en la cara y nosotros disfrutando acá de las montañas, del cielo. ¿Tenemos que ir para allá, mi bro? Ah, ok, había que seguir por acá, vamos. Yo siempre despistado. Bueno, amigos, estamos por tomarlo ahora. Vamos a subir a la cima del Horno 3 y a ver qué nos espera por allá. Vamos a sentir un pequeño impulso, ok, let's go. ¡Hola! Es bastante fuerte el pequeño impulso, ¿no? A veces se siente, a veces no, o sea, muy variado. ¡Wow! Ok. Ah, qué increíble, amigos. Lo que es la vista de acá. Eso que recién estamos subiendo es bellísimo. No sé si ustedes podrán ver ahí a través de la cámara, pero se ven las montañas, el puente, toda la ciudad. Está increíble. Qué momentazo, ¿eh? Pensar que antes toda esta gente que venía de las granjas, de la fábrica, que quizá no tenían instrucciones ni nada, tenía que subir todos los días. Obviamente no subían aparte en este proceso súper cómodo para poder venir acá a trabajar y a fundir hierro. Ahí llegamos. Amigos, estamos acá con Felipe, que vos trabajás acá en el Horno 3, ¿verdad? Trabajo en Horno 3, exacto. ¿Te da orgullo trabajar en un lugar que significó tanto para Monterrey y para el norte del país? Fíjate que bastante. Llevo un año en este museo y la verdad es uno de los lugares más especiales que he tenido en mi vida. Un lugar muy bonito, la verdad. Convivir con gente, saber un poquito de la historia de mi estado. Muy lindo. La gente, los turistas que vienen a visitar, a conocer, ¿se van sorprendidos de acá? Sí, bastante. Hay muchos que les encanta el lugar, conocen bastante. O sea, cada quien va con la experiencia que tiene, pero sí, o sea, todo muy lindo, la verdad. ¿Qué significa para los regios este lugar, el Parque Fundidora? Porque principalmente fue lo primero que hizo que Monterrey sea lo que es hoy en día. O sea, Monterrey no existiría sin nada de lo que estamos ahorita. No creo que suceda nada. No, ¿qué así? Me acuerdo hace tanto cuando vi por primera vez esta vista en un video allá desde mi casa. ¿Cuántos años soñando con venir a Monterrey, eh? Qué belleza, amigos. A veces es verdad que las cosas más lindas de la vida no son las más caras, ¿no? Una vista así en el atardecer de todo Monterrey, las montañas, la ciudad, no tiene precio. Amigos, no puedo creer que estoy acá viviendo este atardecer tan hermoso. Realmente les agradezco de corazón, le agradezco a Dios, le agradezco a todos ustedes. Me acuerdo hace un año cuando reaccioné a este video desde mi casa mientras estábamos en directo y ahora lo estoy viendo acá en primera persona. A veces me parece tan increíble pensar que un loquito que estaba vendiendo juguetes ahora está viviendo todas estas cosas. Realmente muy agradecido. Gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a la vida y gracias México y gracias Monterrey por permitirme compartir un pedacito de su historia y de su hermosa naturaleza y por dejarme conocer también a su bella gente. Gracias, amigos. Hey, miren qué bueno esto. Acá hay todos juegos para entender cómo funcionaba en esa época la fundidora. De hecho, vamos a probar uno. Parece que me tengo que parar ahí y a ver qué pasa, ¿no? Ahí va, se va llenando los piecitos. Claro, me mata, ahí me va diciendo mi peso, esa es durísima, ¿no? Ah, tenés que usarlo humano. Bueno, vamos a probar igual uno más facilito. Este dice, roco mineral. Use microscopio para ver la roca. ¿Está hecha de un mineral o de muchos? Ay, mira, acá podés poner la roca y ahí ves en el microscopio si está hecha de uno o de muchos. Bueno, amigos, vamos a conocer un poquito más de Parque Fundidora y después nos vamos al paseo
Paseo Santa Lucía. A ver qué nos encontramos. Ok, si vienen acá a Parque Fundidora no se pueden perder el Horno 13, ¿eh? Espectacular. Ya la vista, obviamente imperdible, pero el show está muy bueno. Miren que a mí no me suelen gustar los shows y eso, pero este estaba muy bueno. Ay, miren, y acá podemos ver adentro del alto horno, ¿no? Miren, amigos, acá te muestran los distintos usos del acero. Hay desde instrumentos musicales, joyería, bueno, ropa interior, de todo, armas. Uno no sabe por ahí, ¿no? Todos los usos que tiene el acero. Ok, porque acá hay que apretar esto. No parece que esté haciendo nada. Boys, miren, paseando acá por el parque te encontrás el tambor y el malacate de vapor, que es esta máquina que se usaba para elevar las materias primas a través de unos cables súper fuertes. Pero lo curioso de esto no es esto, sino que del otro lado tenés como un... Yo supongo que esto será el Paseo Santa Lucía o algo así. Y porque la gente estaba paseando, están caminando, corriendo, y por allá veo toda una zona iluminada que es la que uno suele ver en las fotos, en los videos, así que parece que llegamos más rápido de lo que esperaba a este lugar tan hermoso. Vamos a conocerlo. Este paseo une el Parque Fundidora con el centro. Miren, amigos, estas son las famosas lanchitas que te llevan a través de todo este río, este paseo, hacia el centro, y mientras te van contando mucho de la historia del Parque Fundidora y de Monterrey. Realmente yo en particular no la voy a hacer porque me gusta mucho caminar y sé que esto se puede hacer caminando y que va a ser hermoso y lo quiero hacer con ustedes, pero se los recomiendo porque lo he visto en videos y se ve súper guapo. Llegamos, por fin llegamos al Paseo Santa Lucía, uno de los lugares más icónicos de Monterrey, y eso que ven ahí es un aparatito que en realidad es un balde gigante que se va llenando de agua hasta arriba, y cuando ya está lleno todo ese agua cae en forma de cascada, y junto a los efectos de luz de los árboles y de la misma cascada crea uno de los momentos más mágicos que podés vivir acá en el norte del país. Es básicamente una representación del ciclo del agua, el movimiento constante, ¿no? Y tiene todo el sentido si nos podemos pensar que justamente este símbolo esté acá, en este canal que conecta la historia de Monterrey con su transformación. Pero más allá de los símbolos y de todas estas estructuras, hay algo muy especial que se siente apenas llegas acá. Entre la noche, las luces, cómo se reflejan en el agua. Es otra cara de Monterrey. Es una cara más suave. Venimos de la fundidora, del trabajo duro, del acero, el fuego, el carácter de Monterrey, y venimos a este lugar que es el otro lado de Monterrey, que yo también lo he estado viendo en estos días que he estado acá, que es la suavidad, la poesía, la belleza, el equilibrio. Y creo que en ese equilibrio es donde Monterrey destaca de muchísimas otras ciudades, lo que la hace una ciudad tan especial. No solo una ciudad fuerte, es una ciudad bella y es una ciudad con poesía, y honestamente poco a poco me está enamorando. Amigos, paseando acá por el puentecito me encontré a Sarita, que me cuenta que es de Michoacán. ¿Y qué te trajo acá a Monterrey? Vengo de vacaciones, vengo a desestresarme un poco porque pues el trabajo está pesadito. No, es necesario cada tanto unas buenas vacaciones. ¿Y por qué de todos los lugares? Porque claro, encima dentro de México tienen mucho destino turístico y tal. ¿Por qué elegiste Monterrey? En redes sociales hace algunos años me encontré una foto justamente del Parque Fundidora nocturno y dije sí o sí algún día tengo que ir a conocerlo. Mis papás pues tienen fotos aquí en Monterrey y todo, y dije no, algún día tengo que ir, y pues se me hizo. Bueno, mira qué parecido, ¿no? Porque mi historia es muy similar. Hace como un año vi un video de este lugar y también dije, bueno, algún día tengo que ir, y increíble, acá estamos. Y Sarita, ¿te viniste sola? Sí, vengo sola. Está muy bien. Bueno, yo también, hay que ser valiente, ¿no? Para viajar solo, pero son los mejores viajes un poco, ¿no? Claro. La verdad es que ahorita que ya tengo días acá, pues digo, sí está un poco lejos y ya extraño a mi novio, extraño a mi familia, pero la verdad es que la experiencia vale la pena completamente. Sí, claro, bueno, son los sacrificios del viaje, es verdad que se extraña mucho, sobre todo me imagino las noches, ¿no? Pueden ser ahí cuando estás comiendo sola un poco bajonera, es verdad. ¿Qué fue lo que más te impactó que no te esperabas de Monterrey? Yo creo que pues el estar aquí, o sea, estaba platicando hace un rato con mi mamá y le digo, no me creo que estoy aquí, porque a pesar de que siempre lo visualicé, digo, no puedo creerlo, o sea, y veo las historias que ya he subido y digo, ay, soy yo, o sea,
sea, no me cabe todavía como el de la emoción. Venga, los acompaño al barco. Bueno, nos encontramos acá con una familia que estuvo conmigo en el Fundidora. ¿Quieren saludar? Hola. ¿De dónde vienen? De Culiacán. De Culiacán. ¿Cómo te llamas vos? Roxana. Roxana, ¿qué los trajo a Parque Fundidora y al Paseo Santa Lucía? Pues yo he venido varias veces y creo que es un parque que se disfruta mucho y está muy bonito y el paseo igual está muy agradable, siento yo, como todo lo que te van explicando y lo que vives en el paseo. Ah, mira. Venga usted para acá. ¿Cómo se llama ella? Es la tía, ¿no? La tía que las retaba mientras estábamos en el paseo y me retaba a mí. Me decía, vamos, camine. Bueno. Lo de Sarita me pegó fuerte por algo, porque a veces soñamos tanto con un lugar que cuando por fin llegamos, ni nosotros mismos terminamos de creerlo. Y en ese momento, entendés que cumplir un sueño no siempre se siente como una explosión. A veces se siente más bien como un silencio raro, como mirar alrededor y pensar, ¡wow! ¿De verdad estoy acá? Y quizás eso es lo más bonito de viajar, que a veces la vida, por un ratito, te deja abrazar eso que antes solo habías imaginado. Amigos, agradecerles por acompañarme en una aventura más. Este día fue muy especial para mí. Esto era lo que yo soñaba, me imaginaba siempre que veía algo de Monterrey. Y de hecho sacrifiqué mucho para estar acá porque tenía la suerte, la bendición de haber tenido muchas invitaciones a un partido de los Tigres, a cenar a distintos lugares, a hacer un montón de actividades. Pero decidí venirme solo acá porque no me quería ir de Monterrey sin vivir esto y la verdad que valió cada segundo. Gracias por acompañarme como siempre y les mando un fuerte abrazo y bendiciones a cada uno hasta sus casas ahí donde me estén viendo. Gracias Solafly por patrocinar este video.